Padre Celestial, gracias en el nombre de Jesús por un día más, de tu paciencia, de tu fidelidad, de tu misericordia, de tu bondad manifestada sobre nuestras vidas. Gracias por los beneficios. Gracias, Señor, por detener el juicio contra nosotros, por no pagarnos conforme a nuestras obras, por bendecirnos más allá de lo que pedimos, de lo que entendemos, de lo que pudiéramos haber merecido. Señor, gracias por rescatarnos, por alcanzarnos con tu misericordia. Padre, gracias por bendecirnos con la vida, con la esperanza de la salvación, con tu presencia. Gracias por obrar en nuestros corazones y traer la revelación de tu voluntad, de tu palabra y de tus promesas en nuestra vida. Gracias, Señor, por estar continuamente obrando en nuestras vidas, por estar manifestándote en nuestras vidas como nuestro proveedor, como nuestro sanador, como nuestro protector. Podemos con toda seguridad decir que tú eres nuestro escudo, tú eres nuestra gloria, el que ha levantado nuestra cabeza. Tú eres nuestro libertador. Y a ti te pertenece la alabanza, las acciones de gracias, por los siglos de los siglos. Señor, reconocemos que quizá nunca jamás podríamos verdaderamente hacer memoria de todos los beneficios que hemos recibido, porque día a día tú te manifiestas de muchísimas maneras en nuestras vidas. Padre, gracias por tu paciencia, por tu fidelidad y por tu bondad, por los pensamientos de paz y de bien que tienes para con nosotros. Gracias, Señor, por tu provisión, por tu respaldo. Gracias por mostrar tu fidelidad en no dejarnos ser tentados más de lo que podamos soportar. Gracias, Padre, por poner un límite al enemigo que no puede ser traspasado. Gracias, Señor, por las armas espirituales que nos han sido dadas, por tus ángeles enviados como ministros a favor nuestro. Gracias, Señor. Gracias por el entendimiento de tu palabra. Gracias, bendito Dios. Gracias por alcanzarnos, por sostenernos, vivificarnos hasta el día de hoy. Señor, sabemos que cada día debemos levantar nuestra voz y bendecirte y agradecerte, porque cada día tenemos muchas razones para poder hacerlo. Y este día, Señor, te agradecemos una vez más. Te agradecemos, Señor, por tu obra. Te agradecemos, bendito Dios, por tu misericordia manifestada en nuestras vidas, porque si estamos en pie, porque tú nos has sostenido, Señor. Si hemos llegado hasta acá es porque tú has mostrado tu fidelidad, tu bondad, tu gracia. Y tú te has revelado a nosotros a través de tu palabra y a través de tus manifestaciones, tu intervención en nuestra vida. Y hemos llegado a entender que con amor eterno tú nos has amado y que tú has prolongado, has extendido tu misericordia sobre nuestra vida. Padre, gracias. Gracias por tantos beneficios, por la libertad que tenemos, por la autoridad que tenemos en Cristo. Gracias, Padre, por el gozo de la salvación, por el perdón. Gracias, bendito Dios. Gracias por tus promesas, porque en la medida que crecemos, las conocemos y las entendemos, podemos poseerlas. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Recibe, Señor, nuestra ofrenda de gratitud, porque voluntariamente nos presentamos delante de ti para glorificarte, para bendecirte, para honrarte, Señor, sabiendo que jamás podríamos pagarte por todos tus beneficios. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Gracias, bendito Dios. Amén. Aleluya. Que Dios les bendiga, mis hermanos.
Vamos al estudio de la palabra de Dios y ahora enfocados, como siempre procuro hacerlo, de una manera práctica, bajo el tema la actitud en la vida. Y es que como cristianos hay ciertas actitudes que tenemos que desarrollar. Quizá no sería lo correcto decir desarrollar una filosofía de vida, una manera de pensar muy propia nuestra como creyentes, pero la Biblia nos habla acerca de una conducta, de una manera de vivir relacionada con la piedad, relacionada con nuestra fe, y nuestra fe definitivamente que afecta nuestras acciones, nuestras decisiones. Un pasaje muy corto en esta ocasión, enfocado en la manera en que como cristianos tenemos que enfrentar las circunstancias que se van a suceder una a la otra en nuestra existencia y en la existencia de cualquier persona. Primera carta de Pablo, los Corintios, capítulo 7, verso 29. Este es el texto que sentí de parte de Dios venir a mi corazón para poder meditar y compartirlo con ustedes, para que lo apliquemos en nuestra vida. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7, verso 29. El apóstol Pablo, habiendo escrito a los Corintios sobre ciertas preguntas que ellos le hicieron, responde largamente y aborda diferentes temas. Y aquí, en 3 versículos, él revela o resume la actitud cristiana en la vida. Y dice así la palabra: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuvieran, y los que lloran como que si no lloraran, y los que se alegran como que si no se alegraran, y los que compran como que si no poseyeran, y los que disfrutan de este mundo como que si no lo disfrutaran, porque la apariencia de este mundo se pasa. Si usted presta atención a este texto, resulta un tanto contradictorio, pero acabo prácticamente de explicar en la introducción que es nuestra fe, el conocimiento de la voluntad de Dios revelada en la palabra, la obra de Cristo en la cruz y lo que sabemos que Él ha hecho por nosotros y lo que está prometido por Dios para nosotros, lo que afecta nuestra conducta, nuestra manera de vivir. Y hay 2 frases claves acá a las que debemos de prestarle atención. La primera está en el verso 29. Si tiene su Biblia, y debería de ser así cada vez que escudriñamos la palabra, usted puede subrayar la frase que dice que el tiempo es corto. En realidad, algunas traducciones dicen que el tiempo se ha acortado, como que si Dios lo redujera. Pero en fin, el punto es que esa frase llama la atención para poder entender de lo que el apóstol Pablo va a hablar. El tiempo es corto. Verso 29. Y en el verso 31, la siguiente frase, que encierra la enseñanza, la dirección que él le está tratando de dar a los creyentes en su tiempo, es: la apariencia de este mundo se pasa. Entonces son 2 cosas diferentes. Número 1, que el tiempo es corto. Va pasando rápidamente y los tiempos de Dios, las etapas, las estaciones llegan a su final. Y número 2, lo que hay en el mundo, la apariencia, la condición en esta vida, la posición, la gloria, el honor, todo lo que está conectado con el mundo va a pasar. Todo lo que hay en el mundo es temporal. Va a desvanecerse, va a quedar sin valor. Y considerando la primera frase de que el tiempo es corto, entonces Pablo lo que está diciendo es que lo que hay en el mundo va a perder su valor, su consistencia, su esencia en poco tiempo. Esas 2 frases son importantes para poder comprender de lo que Pablo está hablando. Ahora, con el propósito de que podamos aplicarlo a nuestra vida,
Leo en la versión Dios habla hoy, que nos ayuda a aclarar el pensamiento, a aclarar las ideas que Pablo escribió. En la versión Dios habla hoy se tradujo de esta manera: hermanos, lo que quiero decir es esto: nos queda poco tiempo. Por lo tanto, los casados deben de vivir como que si no estuvieran casados. Los que están de luto deben de portarse como si estuvieran de fiesta. Y los que están de fiesta deben de portarse como si estuvieran de luto. Los que compran deben de vivir como que si nada fuera suyo. Y los que están usando de este mundo deben de vivir como que si no estuvieran sacando provecho de él, porque este mundo que vemos habrá de terminar. Espero que esta traducción de la Biblia le aclare un poco los pensamientos. Y es que necesitamos detenernos en cada uno de ellos, porque nos habla de acciones bien específicas, que, como dije, se resumen en una filosofía de vida cristiana, en una manera de ver la vida como cristianos. Se resume en la práctica, en la actitud nuestra como creyentes en la vida, sabiendo manejar las adversidades, sabiendo comportarnos o manejar los tiempos de bonanza o donde todo está bien. Ahora, lo primero que tenemos que entender es que el apóstol Pablo lo que está haciendo es dirigir a los creyentes una exhortación a que vivan con la expectativa del reino que va a establecerse, sin dejarse atar por las aflicciones o por las necesidades o las distracciones que causan los deleites. Lo repito, Pablo está exhortando a los creyentes a que vivan con una expectativa de que el reino va a ser establecido y que no vayan a quedarse atados pensando en que las aflicciones, los sufrimientos, las necesidades van a durar para siempre y que esto los desvíe, los desenfoque del reino, los desenfoque de la eternidad, o que descuiden su comunión con Dios y la expectativa del reino, porque los deleites, los placeres y lo que pudieran estar disfrutando los ha distraído, ha causado que su mirada ya no continúe siendo puesta en Cristo, no sea puesta en el galardón, no sea puesta en la eternidad, sino en el mundo y en las cosas que hay en el mundo. Entonces Pablo está utilizando el fundamento de que todo, y todo es todo aquí, todo lo que hay en la tierra, sea bueno o sea malo, es pasajero. Y sobre esa realidad nosotros como cristianos tenemos que pensar y actuar. Estoy en una etapa de necesidad, de sufrimiento, de padecimiento. Esto va a pasar. Esto va a terminar. Viene el tiempo de la restauración de todas las cosas. Estoy en una etapa de bonanza, donde hay prosperidad, donde hay recursos, hay salud, hay una condición que se puede disfrutar en cuanto a que no hay falta de nada. Hay que recordar, esto es pasajero, esto es temporal. Y como está escrito en el libro de Eclesiastés, alégrate joven en tu juventud, tome placer en todo lo que haces, pero sabe que Dios te va a juzgar sobre todas las cosas. Enfocarse en el juicio, enfocarse en la eternidad, enfocarse en la justicia, enfocarse en la siembra y en la cosecha. Ahora, es importante también para mí mencionar el hecho de que el contexto o las circunstancias en las que el apóstol Pablo escribió esto era un ambiente de persecución y de vivir continuamente con el peligro de ser asesinados por causa del evangelio. Y entonces el apóstol Pablo quiere guiarlos, quiere orientarlos en ese ambiente de peligro, de persecución que la iglesia experimentó en el siglo I, siglo II, siglo III. Pablo quiere guiarlos a que sepan, por así decirlo, enfrentar la adversidad
con una actitud positiva, con una actitud de fe, con una actitud de esperanza. Y que aquellos que están disfrutando de la vida y que no están padeciendo persecución, sino que tenían estabilidad, comodidades, o podían estar disfrutando las bendiciones de Dios, como el apóstol Pablo lo escribe en otra parte a estos mismos cristianos de Corinto, de que Dios nos da las cosas abundantemente para que las disfrutemos. A estos les escribe de que no dejen de pensar y actuar individualmente y de manera responsable con respecto a la eternidad. Entonces, aunque el texto resulta contradictorio, resulta que en la realidad, en la práctica, nosotros podemos descubrir cuál es el sentido que Pablo quiere darle. Así que vamos a desglosar estas frases para poder asimilarlas y aplicarlas en nuestra vida, porque en lo particular, como un predicador de la palabra, como un ministro de la palabra, no solamente quiero estar enfocado en predicar a Cristo y enfocar lo que Cristo enseñó, lo que los apóstoles enseñaron, lo que los profetas enseñaron, y limitarme a la doctrina bíblica, no a razonamientos humanos, ni mucho menos a enseñar cosas que no se pueden probar con la palabra. Y segundo, me interesa estar enfocado en aspectos prácticos, aspectos que afecten nuestra vida, que afecten nuestra existencia en el presente y en el futuro. Y eso es lo que precisamente el apóstol Pablo está haciendo. Está dando instrucciones para moldear la conducta de los creyentes en su tiempo. Así que nos detenemos en el verso 29. Y voy a tratar de explicarle qué es lo que el apóstol Pablo está tratando de decir. 1 Corintios 7:29 dice: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como que si no la tuvieran. Reina Valera. Versión Reina Valera. Versión Dios habla hoy. Los casados deben de vivir como que si no lo estuvieran. Definitivamente Dios no se contradice en su palabra, ni tampoco el Espíritu Santo va a revelar o a inspirar algo contrario a lo que está escrito. Y cuando en la Escritura encontramos a un apóstol diciendo algo y a otro apóstol diciendo o escribiendo algo contrario, tenemos que escudriñar para poder entender cuál es la interpretación, el espíritu de la palabra y el entendimiento correcto de la Escritura. El decir acá que los casados deben de vivir como que si no lo estuvieran, puede malinterpretarse y tomarse como una justificación para vivir de una manera irresponsable, donde no hay cuidado de proveer para la familia, con una actitud descuidada. Hace años conocimos a una mujer que, quejándose del evangelio, quejándose de los pastores y de los evangélicos, ella exponía que ella estaba en contra de todo esto porque su esposo pasaba más metido en la iglesia que en la casa y que el esposo realmente no era un proveedor y que no era alguien que estuviera manteniendo o sosteniendo a la familia, sino que estaba tan metido en la iglesia desde que había conocido a Cristo, que estaba prácticamente como a la disposición y sumiso al pastor, de tal manera que hasta tenía que pedirle permiso para poder llegar a su casa. Son extremos de un fanatismo religioso absurdo. Son extremos de la manipulación de líderes que, presumiendo de interpretar la Escritura, contradicen verdaderamente el espíritu de la palabra, porque está escrito que el que no provee para su familia es peor que un incrédulo, ha negado la fe. Pero esa ha sido la realidad. Esa ha sido la realidad y sigue siendo la realidad de mucha gente que con una mentalidad religiosa se someten de una manera incorrecta, viven o actúan de una manera incorrecta. Y en este caso el ejemplo sería un hombre que por causa del evangelio, aunque está casado, la Biblia dice que los casados deben de vivir como que si no lo estamos. Entonces tenemos que entender qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y es bien fácil de entenderlo porque
En el verso 32, a continuación del texto que estamos tratando de desglosar, el apóstol Pablo explica parte de las razones por las cuales él ha escrito lo que escribió. Y él escribió lo siguiente: yo quisiera pues que estuvieran sin congoja, sin aflicciones. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Sobre esta base es que el apóstol Pablo ha dicho, es que el que está casado tiene que vivir como que no está casado. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? Que nosotros los hombres casados, las mujeres casadas, porque esto también se aplica a las mujeres en su relación con su esposo. Los que estamos casados debemos de vivir de tal manera que nos ocupamos siempre de agradar a Dios. Nuestra conducta, nuestras acciones, nuestro servicio, nuestra prioridad siempre tiene que ser Dios. Y nuestra prioridad no debe de ser el preocuparnos por los afanes del mundo, por las aflicciones de lo material, ni tampoco estar ocupados en agradar a la mujer o al esposo más que el interés que tengamos de agradar a Dios. Porque siempre, siempre nuestro primer amor debe de ser Dios. Y es el primer mandato. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo, yo quisiera que los que están casados vivan ocupados de agradar a Dios como acostumbraban a vivir cuando estaban solteros. Que su prioridad no sea, ahora que están casados, agradar a su mujer, complacer a su mujer, vivir para su mujer. O en el caso de las mujeres, agradar al marido, servir al marido, vivir para tratar de mantenerlo contento, sino que de una manera responsable y con una actitud individual, mentalizada en el reino y en su relación con Dios, ocuparse más de agradar a Dios que agradar al cónyuge. Ahora, un texto que nos puede ayudar para entender por qué el apóstol Pablo ocupa esa manera de hablar es Lucas capítulo 14, verso 26. Y este texto se le atribuye a nuestro Señor Jesucristo. Y vean la manera en que él lo planteó. Causaría un conflicto o ha causado un conflicto aún mayor. Y es por esto que la Escritura necesita ser interpretada. Lucas 14, 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, su madre, su mujer, sus hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Este texto definitivamente no nos está mandando a aborrecer, porque aborrecer significa detestar a alguien, odiar a alguien. Porque esto contradice la escritura y el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Entonces tenemos que entender qué es lo que Dios está tratando de decirnos a través de estas escrituras que tienen un conflicto frontal entre ellas. Dios por un lado dice que el primer mandamiento con promesa es honrar a padre y madre. Y ahora el Señor Jesucristo viene y le dice a los discípulos, si ustedes me están siguiendo, pero no aborrecen a su padre y a su madre, no pueden continuar siendo mis discípulos. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Jesús no está de ninguna manera estableciendo la necesidad de que nosotros nos volvamos tan fanáticos en nuestra religión cristiana que tenemos que desechar y menospreciar, como se enseña en algunos círculos evangélicos, desgraciadamente, de apartarse de los mundanos, de los familiares inconversos, y especialmente en estas fechas de fiesta que se acercan, para no poder tener ningún compañerismo con nuestros familiares, con nuestros padres, nuestros hermanos, porque como está escrito, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas?
¿Cómo voy a sentarme yo con alguien que acostumbra a celebrar en la Navidad, que acostumbra a celebrar el fin de año, que acostumbran poner música y acostumbran bailar? No puedo acercarme. En ninguna parte en la Biblia se justifica tal conducta. Jesús comía con los pecadores, Jesús comía con los publicanos. Jesús era señalado por causa de su cercanía o de su acercamiento. Y Jesús también habla acerca de la importancia de que nosotros, que somos la sal del mundo, afectemos al mundo. ¿Y cómo lo vamos a hacer si nos apartamos de ellos? Jesús no está hablando de aislarse, de vivir como ermitaños, de vivir con un grupo de religiosos, fanáticos, que ya no se relacionan con nadie. Tenemos ese gran problema a nivel religioso evangélico, donde la mala enseñanza ha causado que hijos evangélicos ya no visitan a sus padres porque ellos son católicos, porque ellos son de otra religión o porque ellos son mundanos. Y creen que textos como este están justificando su conducta. Hay que desecharlos, hay que menospreciarlos, porque ahora ya no somos de las tinieblas, somos de la luz. Jesús no está hablando acerca de desechar ni de menospreciar. Aún Dios mismo amó al mundo que dio a su Hijo para poder alcanzarlo, para poder alcanzarnos y salvarnos. Cuando Jesús está diciendo de que nadie puede ser su discípulo si no aborrece padre, madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, lo que Él está diciendo es que nuestro amor, nuestra devoción, nuestra entrega por Él, hacia Dios, tiene que ser tan grande, tan absoluto, que al final va a ser como que los estamos menospreciando, los estamos dejando, los estamos aborreciendo. Es una forma de ilustrar, es una forma intencional de hablar para poder plantar en el corazón la idea de que es algo radical. En otras palabras, es como que cuando llegamos a entender que Dios es nuestro primer amor, como se dice en una de las 7 cartas a las iglesias en Apocalipsis, cuando llegamos a entender cuál es nuestro primer amor, todos los demás amores, el amor a una esposa, el amor a los hijos, el amor a la mamá, el amor al padre, el amor a los hermanos, pareciera menosprecio. Esa es la forma en la que Jesús está hablando. Entonces, este texto puede ayudarnos a entender que cuando el apóstol Pablo está diciendo, es que los que tienen esposa, vivan, compórtense como si no la tuviesen. No significa no cuidarla, no significa no amarla, pues en el libro de Efesios se nos habla de esa responsabilidad como esposos, cuidar, proteger, proveer para la esposa. Entonces no significa actuar irresponsablemente, sino que significa que como esposo y como cristiano y como hijo de Dios, yo debo de estar claro y sabedor que mi primer amor siempre debe de ser Dios. Y tengo que ocuparme más de agradarlo a Él que de querer agradar a mi esposa. Porque al final en la práctica, hermano, ¿qué esposo logra agradar a su esposa? ¿Y qué esposa logra mantener a su esposo agradado siempre? Entonces vale la pena enfocarnos en el primer amor y aplicar esto en nuestra vida de una manera individual. Así que esa es la manera en que tenemos que entender qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Los casados deben de vivir como que si no estuvieran casados, cuidando de las cosas del Señor, como dice el verso 32, y de cómo agradar al Señor, en lugar de estar afanado en las cosas del mundo y afanado en cómo agradar a su mujer o a su esposo. Verso 30. En el verso 30 la siguiente contradicción o aparente contradicción. Los que lloran, vivan, sean, compórtense como que si no lloraran. La versión Dios habla hoy. Los que están de luto deben de portarse como si estuvieran de fiesta. Amplía mucho más la idea. Las personas que están de luto, comportarse como que si estuvieran de fiesta. Solamente los cristianos podríamos
actuar de esta manera, bajo el entendimiento de qué es lo que hay detrás en el ambiente espiritual, teniendo como fundamento la obra de Cristo, la condición eterna de la persona, la condición espiritual de la persona. Porque si quien falleció es un creyente, y sabemos literalmente que, como el apóstol Pablo dice, que es mejor partir y estar con Cristo, y esta persona está en la presencia de Dios, hay razón para celebrar. Entonces resulta que la partida, la muerte de un familiar cristiano, que en lo natural debería de causar llanto, puede en realidad ser manejado, puede ser enfrentado con una actitud de fe, como que si estuviéramos de fiesta. Terminó su carrera, la corona le está reservada, guardó la fe, murió en la fe. Gloria a Dios, bendito sea Dios que lo sostuvo hasta el final. Y entonces estoy llorando, pero puedo comportarme como que si no lloro, porque en realidad tengo razones para celebrar. Pablo habla de esto en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Y él escribió lo siguiente: hermanos, yo tampoco quiero que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Entonces Pablo hace una separación. El mundo no tiene esperanza. Los religiosos no tienen esperanza. Pero un verdadero creyente, alguien que ha nacido de nuevo, tiene como esperanza de gloria a Cristo mismo. Y si nosotros perdemos a un familiar que sabemos que entregó su vida a Cristo, que murió en la fe, aunque hay razones en lo natural, en lo humano para llorar, y aún Jesucristo lloró por Lázaro, espiritualmente podemos reaccionar y recapacitar y actuar como que si no hay razón para llorar. Porque lo cierto es que en el plano natural, por ejemplo, cuando alguien va de viaje y sabemos que se va a tardar mucho tiempo o probablemente que no va a regresar, esa separación mueve nuestros sentimientos. Al pensar en la ausencia de esta persona, al pensar en la falta que nos va a hacer. Y cuánto más ese sentimiento se incrementa cuando se trata de la muerte de alguien y conectarlo con que aquí se sentaba, me acuerdo que él le gustaba estar aquí, él hacía esto, estas son sus cosas. Con razón. Va a venir un sentimiento de pérdida. Hay un tiempo para lamentar, como dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Pero ahora viene Pablo y dice, es que miren, los que tienen o los que están de luto deben de comportarse como que si tuvieran fiesta. ¿Por qué? Porque aunque sea normal la tristeza por la muerte de un familiar, también debería de ser normal el tener la esperanza de que nos vamos a reunir con él, que nos vamos a volver a ver. Y por eso Pablo dice, no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Ahora, qué difícil es, y eso es una realidad para cada uno de nosotros como creyente. Pablo, el apóstol Pablo escribió sobre esto. Cuando el escenario es otro, cuando muere un pariente nuestro pero sin Cristo, no hay palabras, no hay ninguna manera de consolar, no hay ninguna esperanza. Lo único que tal vez podría darnos una leve esperanza podría ser que esta persona, en lo secreto, fuera de nuestro conocimiento, de alguna manera haya puesto su fe en Cristo, como lo hizo el ladrón, uno de los ladrones crucificados juntamente con el Señor. Pero de lo contrario, qué triste es, y el apóstol Pablo lo escribe. Él dice que él tiene continuo dolor en su corazón por lo que son sus parientes según la carne. Porque Pablo está consciente de que sus familiares sin Cristo están perdidos. Muy fariseos, muy israelitas, muy descendientes de Abraham, muy cumplidores de la ley podrían ser, pero él ya sabe que es necesario creer en Jesús para ser justificados. Él ya sabe que Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Él sabe que Cristo murió por nuestros pecados y que la única manera de poder ser salvos es confesar su señorío y vivir en obediencia y en temor
porque el Señor dijo, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? Entonces, este texto debe de entenderse de esta manera. Sí tengo razones para llorar porque un familiar, un hijo mío, un esposo, una esposa, una hermana ha muerto, pero también tengo razones para celebrar, porque por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, murió en Cristo. Y Jesús dijo que el que creía en Él, aunque estuviera muerto, viviría. Podemos celebrar diciendo terminó su carrera en la fe. Como pastor yo he tenido esa experiencia muy especial de muchos o de varios hermanos muy amados, de los cuales yo podía tener esa expectativa, esa convicción, esa seguridad de que realmente estaban en la presencia de Dios. Y mientras estábamos ahí para poder sepultar sus restos mortales, tener esa convicción de que en el plano espiritual ellos habían sido liberados de toda razón, de toda causa de llanto, de sufrimiento, de aflicción, redimidos, liberados de este cuerpo mortal, como escribió también el apóstol Pablo. Así que es posible. Esta es la actitud cristiana ante la vida. Gozarnos, celebrar que alguien murió en Cristo, en lugar de permanecer con el luto o llorando por causa de su muerte. El verso 30 en la siguiente parte, vamos a llamarle parte B, dice así: y los que se alegran, vivan, sean, actúen como que si no se alegraran. Suena extraño, ¿verdad? Tengo razones para estar alegre, tengo razones para estar contento, pero el apóstol Pablo me dice que actúe como que si no me alegro, que actúe así como que con indiferencia. Entendamos el sentir. Entendamos el propósito del apóstol Pablo al escribir sobre esto con relación a la conducta o actitud cristiana. La verdad es de que, a pesar de que en el mundo hay aflicciones como nuestro Señor Jesucristo lo anticipara, y hay tristezas, injusticias, tanta maldad y sufrimiento, a pesar de eso, siempre hay razones para alegrarnos por algo, para deleitarnos en algo. Y esto conlleva el peligro de que descuidemos nuestra comunión con Dios o nuestro temor a Dios. Mire, las alegrías que tenemos en la tierra, los logros materiales, las victorias, son razones para poder tener ese regocijo. Pero todo lo que podamos alcanzar en la tierra es pasajero. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo en realidad no es que vivamos como que si no tenemos emociones. Si usted quiere llorar, no llore. Si usted tiene razones para estar alegre, no se ponga alegre. No, de ninguna manera. Lo que Pablo está hablando es de que el cristiano, por causa de la fe, por causa de lo que sabe, que por cierto el mundo ignora, por causa de su confianza en Cristo y su conocimiento de la obra de Cristo y de sus promesas, el cristiano puede vivir sobriamente de manera que valora correctamente el presente y valora correctamente la eternidad. Y no se enfoca, no se siente atraído, no se detiene en los logros, en las victorias, en los triunfos, en la fama, en el reconocimiento temporal o que reciba en el mundo como algo que lo desenfoca de su eternidad, sino que reconoce sobriamente, con entendimiento, esto es pasajero, este logro. Sí, hay razones para alegrarse, pero no hasta el punto de que podamos comenzar a valorar más lo terrenal que lo espiritual. Y es por eso que en el siguiente versículo, en el mismo versículo, en lo que vamos a llamar la tercera parte, versículo 30, parte C, el apóstol agregó: y los que compran, actúen, vivan, sean como que si no poseyeran. Muy extraño, ¿verdad? Porque si usted compra algo, eso le da motivo de alegrarse. Sentir la satisfacción, ya lo pagué. Terminé de pagar mi carro. Terminé de pagar la casa. Lo he comprado, lo he pagado.
Pero resulta un tanto absurdo esta declaración o esta exhortación del apóstol Pablo. Escúchenlo. Pablo está diciendo, miren hermanos, cuando ustedes compran algo, actúen como que si no fuera de ustedes. Esto nos conecta con una idea muy interesante de la manera en que vivía la iglesia. Dice que nadie decía ser suyo nada, sino que tenían todas las cosas en común. Pablo está hablando de esa filosofía de vida cristiana. Pablo está hablando acerca de nuestra actitud como cristianos en la vida. Y es que entendamos lo siguiente. Comprar algo nos da el sentido de posesión. Somos dueños. Podemos disponer de eso. Podemos hacer lo que querramos con ello porque es nuestro. Nos pertenece. Entonces Pablo está diciendo que el cristiano tiene que tener una mentalidad diferente. Cuando compra algo, tiene que pensar y actuar como que si no fuera suyo. Y habiéndole explicado que Pablo escribió esto en un contexto de persecución, la primera aplicación que tenemos que entender es que Pablo está diciendo, miren, en este ambiente de persecución en el que vivimos, ustedes deben de vivir de una manera desprendida de las cosas materiales, conscientes de que en cualquier momento lo van a perder. Por eso es que en el libro de Hebreos el apóstol Pablo escribió que muchos cristianos sufrieron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tenían una mayor herencia reservada en el cielo. Entonces, esta mentalidad cristiana, esta actitud cristiana, nos hace vivir en libertad. Sí, yo he pagado por esto. Sí, es mío, pero en realidad no es mío. Y aquí viene la aplicación práctica para nosotros en el ambiente en el que vivimos, donde ya no es un ambiente de persecución. Para nosotros, la aplicación de esta palabra debería de ser que como cristianos no debemos apegarnos a las cosas, sino tener una conciencia de que solo somos mayordomos. De que aunque nosotros hayamos pagado por las cosas, tener la conciencia de que en realidad nada es nuestro, todo es de Dios. Y deberíamos estar dispuestos a soltar lo que Dios nos pida cuando Dios nos lo pida. Ahora, Dios nos deja disfrutar de las cosas, pero nosotros como mayordomos solamente somos administradores. Y un día vamos a dar cuenta de nuestra mayordomía. Esa es una realidad espiritual. ¿Sabe que un día vamos a ser juzgados con respecto a qué hicimos con nuestro tiempo? ¿Qué hicimos con nuestras habilidades? ¿Qué hicimos con nuestros recursos? ¿Qué hicimos con nuestros talentos en lo que dice la Biblia? Es la manera en que el Señor Jesucristo lo enseñó. Pero cuando hablamos acerca de los talentos, hablamos de todo aquello que nos ha sido confiado. A algunos se les ha confiado mucho, a otros se les ha confiado muy poco. Y cada uno de nosotros es responsable de lo que le ha sido confiado. Entonces nosotros tenemos que desarrollar esta mentalidad como cristianos. Lo que yo he pagado, lo que yo he comprado, en realidad no me pertenece. Y ese sentido de posesión no me va a causar sufrimiento cuando haya pérdida. No me va a impedir honrar a Dios como sucedió con el joven rico cuando Jesús le dijo que fuera y vendiera todo lo que tenía. Y no va a convertirse en un obstáculo en mi comunión con Dios, como dice el apóstol Juan cuando escribe que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque podemos convertirnos en enemigos de Dios. Entonces lo que Pablo está diciendo es, miren, cuando ustedes compren algo, no actúen así como con soberbia, con orgullo, con arrogancia, así esto es mío, sino que actúen como que si no fuera de ustedes. Y ciertamente, hermano, cuando uno tiene algo que no le pertenece, uno responsablemente lo cuida. Este año, al principio del año, casi por 6 meses, yo anduve con un vehículo que no era mío, pero yo lo utilizaba como que si era mío. Me había sido prestado, me había sido concedido. Entonces cualquier persona al referirse al vehículo que yo andaba podía decirme, ese es su carro. Yo decía, sí, ese es mi carro. Estaba bajo mi responsabilidad, pero yo no era el dueño.
Actualmente ando manejando otro vehículo que cuando algunos me preguntan sobre él, les digo, no, no es mío, es del banco. Tengo que pagarlo. El asunto es que bajo cualquier circunstancia, y aunque hayamos pagado por lo que tenemos, como cristianos tenemos que desarrollar una conducta, un pensamiento que mueve nuestras acciones, en el cual no nos sentimos dueños de las cosas, porque en algún momento eso puede impedirnos de honrar a Dios, nos puede desviar de nuestra comunión con Dios. El apóstol Pablo habla de algunas personas que se desviaron por la codicia del dinero y por amar al mundo y se apartaron de la fe. Así que Pablo de lo que está hablando es acerca de que tengamos esa actitud de estar dispuestos a soltar las cosas cuando se nos pidan, porque entendemos que en realidad todo es de Dios, la tierra es de Dios, el mundo y su plenitud es de Dios, nuestro cuerpo no es nuestro, nuestro espíritu no es nuestro, nuestro tiempo no es nuestro dinero no es nuestro, nada. Solo somos mayordomos. Por el otro lado, un enfoque muy positivo de nuestra fe es que cuando tenemos cosas en lo material, pero no nos apegamos a ellas, no vamos a sufrir si somos desposeídos de ellas. Por eso el apóstol Pablo dice, porque nosotros sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Pablo está hablando acerca de la vida natural y llama morada terrestre, llama tabernáculo al cuerpo. Y Pablo está diciendo, aunque se deshiciera este cuerpo, aunque perdiéramos esta habitación terrenal, ya sabemos que tenemos de Dios una casa, una habitación eterna en los cielos. Él está hablando no de la ciudad de Jerusalén, puesto que él está hablando del tabernáculo con respecto al cuerpo, él está hablando del cuerpo glorificado. Él está hablando de la condición de gloria que habrá de manifestarse en nosotros. Entonces, visto de las dos maneras, el no sentirnos dueños y no tomar esa actitud de apego, de posesión por las cosas, nos va a permitir, número uno, poder honrar a Dios cuando Él nos pida las cosas. Y número dos, no sufrir cuando las perdamos o seamos despojados de ellas. Porque al igual que los creyentes hebreos, podemos sufrir con gozo el despojo de los bienes materiales, sabiendo que hay una herencia reservada para nosotros en los cielos. Y finalmente, el verso 31, el apóstol Pablo viene cerrando esta exhortación que prácticamente define o se resume en lo que he puesto como tema de la actitud en la vida, la actitud cristiana en la vida. Así que en el verso 31, el apóstol Pablo escribió como una manera de cerrar esta instrucción, y los que disfrutan de este mundo, vivan, actúen, sean como que si no lo disfrutan. No significa que usted está disfrutando ese helado de chocolate que tanto le gusta y actúa como que no tiene emociones, como que no tiene sentimientos. Usted tiene la posibilidad de hacer un paseo, de disfrutar de un descanso, de una buena comida, y usted actúa muy indiferente y aparentemente no está disfrutando de una manera muy religiosa. No, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que aunque nosotros tengamos razones para disfrutar de este mundo, al recordar que ese deleite es temporal, no nos desenfoquemos de lo eterno. Y que actuemos como que sí es una bendición, definitivamente, pero comparado con lo que me espera en el futuro, no hay casa, no hay carro, no hay comida, no hay placer, no hay deleite que sea tan grande que me va a causar que yo me apegue al mundo, a la vida en este siglo, a acomodarme a este sistema, sino que voy a actuar como que en realidad no es la gran cosa.
Porque esa es la verdadera realidad espiritual. De que si la leve tribulación que nosotros sufrimos no se puede comparar con la grandeza de la gloria que habrá de manifestarse en nosotros, no es correlativo, no es relativo lo uno con lo otro, tampoco los deleites que un ser humano pueda tener, póngale todos los deleites, igual que Salomón, que dice que no se privó de ningún deseo. Y él se apegó tanto al mundo, se quedó disfrutando tanto el mundo, no actuó en base a esta instrucción del apóstol Pablo de actuar como que si no la disfrutara, o sea, no lo disfrutara, o sea, menospreciándolo y sabiendo que Dios tiene algo mucho más glorioso, mucho mejor. Se apegó a eso. Se apegó a todos los placeres. Salomón disfrutó tanto de este mundo que descuidó su comunión con Dios. Y aquí viene entonces la razón por la cual el apóstol Pablo está diciendo, ok, están disfrutando el mundo, están disfrutando del favor de Dios, la bendición de Dios, de lo material, logros como familia, éxitos, están disfrutando de la bonanza, están disfrutando, pero actúen como que si esto no es la gran cosa, porque en realidad, comparado con la gloria que habrá de manifestarse, esto no es nada. Y el apóstol Pablo cierra esta exhortación con la frase, porque la apariencia de este mundo se pasa, lo cual le da sentido a la exhortación en un sentido general, porque lo que él está diciendo es esto. Miren, hermanos, si a ustedes les está yendo bien en la vida, en su negocio, nada les hace falta, tienen salud, tienen un rancho en la playa a donde se pueden ir a pasear, comen cuando quieren, lo que quieren, y están disfrutando de este mundo, tengan cuidado. No vaya a ser que lo disfruten tanto, a pesar de que esto es temporal y se va a terminar, que descuiden su comunión con Dios, su temor a Dios, como sucedió en la historia del rico y de Lázaro, que el rico hacía banquete cada día, continuamente, o como sucedió con el otro rico que se había prosperado tanto que dijo, alma, regocíjate, alégrate, porque mira cómo te has prosperado y disfruta lo que tienes, después de haber mandado derribar los graneros y hacer algo mucho más grande. Entonces aquí está la filosofía de vida cristiana. Aquí está la actitud cristiana ante la vida. Voy a actuar de manera que aunque disfrute el mundo, no voy a enloquecerme, voy a menospreciarlo porque sé que es temporal. Voy a actuar de manera que aunque compre algo, pague hasta el último centavo, no voy a vivir como que soy dueño, sintiéndome orgulloso, más importante y mejor que los que no tienen lo que yo tengo. Porque hay cosas más grandes, hay una herencia mayor que Dios tiene reservada para nosotros. Y si yo pierdo aquello por lo que he trabajado, no voy a sentirme frustrado ni me voy a deprimir. Luego, si yo estoy alegrándome, sí, voy a alegrarme, pero no voy a olvidarme que la razón de mi gozo es el Señor, la salvación, y no voy a desenfocarme. Y cuando me toque llorar, cuando esté de luto, sí, voy a llorar, pero si quien murió, murió en la fe, si quien ha partido está con Cristo, voy a actuar como que si no hay razón para llorar, sino que voy a actuar como que si hay razón para celebrar. Y siendo un hombre casado, pues voy a vivir como que no estoy casado, en el sentido de que mi prioridad no es vivir para agradar a mi esposa. Y la prioridad de ella tampoco es vivir para agradarme a mí. La prioridad individual de cada uno es caminar en el temor de Dios, agradar a Dios, porque en la práctica, como ya lo dije, en la realidad, muchas esposas se desviven, hacen y deshacen por agradar a su marido y por gusto. Y a muchos esposos también les sucede lo mismo. Procuran agradar a su esposa, hacen, dejan de hacer, dan, no dan, con el propósito de agradarla, pero tal parece que nunca
van a tener a una esposa que está agradada, porque siempre va a encontrar razones para señalamientos, quejas, murmuraciones o lo que sea. Y entonces resulta mucho más importante vivir como que no tuviéramos cónyuge, ocupados de cómo agradar a Dios, ocupados de nuestro primer amor. Muy interesante, en lo particular, a mí me resulta muy interesante la exhortación que en 3 versículos el apóstol Pablo dio a la iglesia del primer siglo en un ambiente de persecución y que sigue siendo aplicable para nosotros en un ambiente donde las tristezas y las aflicciones se suceden con las alegrías y los éxitos. Y podemos tener la actitud correcta en ambas etapas de la vida. Que Dios le dé entendimiento, que Dios le dé sabiduría. Que Dios continúe haciéndole crecer en la revelación de su voluntad a través de su palabra, por medio de su Espíritu Santo. Ese es mi deseo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les continúe bendiciendo, hermanos.